Hoy día vamos a hablar sobre cómo unos indios americanos se volvieron las personas más ricas del planeta, cómo los empezaron a asesinar sistemáticamente y nadie quería hacer nada, y cómo eso se transformó en la fundación del FBI. Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Killers of the Flower Moon. En español, Los asesinos de la luna. Este libro es de un autor que se llama David Grann, que es un periodista muy conocido en Estados Unidos porque hace distintos libros del género thriller. Y este libro en particular se volvió muy famoso porque tiene una película que fue actuada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, y dirigida por Martin Scorsese, que salió en Apple TV el año 2023 y que por ahora no han salido los Oscars, pero está nominado a un montón de esos premios. Sí. Hoy día vamos además a hacer algo distinto. Vamos a cambiar el formato de este podcast. Con el libro más difícil que pudimos haber escogido para eso. Así que hoy día lo que vamos a hacer es hablar sobre 3 grandes ideas de este libro. La primera idea que vamos a discutir de este formato interesante es cómo unos indios americanos en el siglo XIX, es decir, en los 1800, se volvieron literalmente las personas más ricas del planeta. En segundo lugar, vamos a conversar cómo literalmente los empezaron a asesinar masivamente, uno por uno, generando el periodo del terror, y como nadie quería investigar nada. Y en tercer lugar, cómo eso se terminó transformando en que se tuvo que crear una institución que hoy en día conocemos como el FBI. Sí. Y al final de todo eso les vamos a decir cuál es nuestra impresión general del libro, la nota y para quién se lo recomendamos. Así que les vamos a contar si este libro vale la pena botarlo a la basura, reciclarlo, mandarlo a una bodega, guardarlo en su librería o dejarlo en el velador. Qué lindo. Pero antes de partir, como siempre, le damos muchas gracias a JP Cuadrados, la productora que nos ayuda a hacer este podcast una realidad. Y también gracias a todas las personas que han tomado nuestros cursos online sobre productividad, hábitos, finanzas personales y muchos más que estamos fabricando. Puede que estén escuchando estos 10 años después y ya tengamos 50, ojalá. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y si quieren saber más sobre esos cursos, elementalpodcast.cl. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a contarles una historia. Imagínense ustedes el siguiente contexto. Años 1800. Estados Unidos. Hay gente a carreta y a caballo. Gente a carreta, gente literalmente haciendo las primeras colonizaciones completas del país. Había habido recientemente la independencia de Estados Unidos y la primera guerra civil que habían tenido ellos. Y literalmente un problema que tenían los norteamericanos eran sus indios aborígenes originarios. Y ellos, los famosos pieles rojas, literalmente eran de varias tribus y lo que les empezó a pasar es que los empezaban a corretear. Los tomaban de su lugar donde originalmente vivían y literalmente los iban empujando, los iban sacando a la fuerza. Esto obviamente empezó a generar muchos problemas, no solo para los indios propiamente tal, sino para toda la gente que decía, oye, hay un abuso de los derechos humanos de estas personas. Por lo tanto, literalmente lo que empezó a pasar es que se empezaron a movilizar hacia los lugares centrales de Estados Unidos y muchas veces a los lugares más inhóspitos. Venía el europeo, encontraba un lugar bonito y sacaba al indio y lo tiraba a ese lugar inhóspito. Entonces, para proteger a estos indios, tomaron la decisión de decir, vamos a crear una ley que les va a asignar ciertos territorios. Y estos territorios van a ser exclusivamente para las personas de esta raza. Para que los dejen de patear de un lado a otro. Exacto. Entonces en ese contexto los empezaron a mover y los europeos y los americanos originales, los primeros gringos, hicieron lo que obviamente querían hacer. Los asignaron y los dejaron en los peores territorios, los lugares más áridos, los desiertos. Y ellos obviamente estaban felices porque se quedaban con el río, con las bahías, con los lugares bonitos, los bosques, y les dejaban los peores lugares a estas personas. Pero eso tuvo una consecuencia realmente inesperada. Resulta que, y este libro nos cuenta esta historia, que es fascinante, una de las tribus originarias se encontró con que en esos lugares, esos desiertos, había una cosa media extraña en el territorio, había una cosa media extraña en el piso. Resulta que había ciertos lugares con una especie de líquido medio negro.
y que casualmente no era tan malo ese líquido medio negro. Ese líquido medio negro, si tú le ponías fuego, se quemaba. Si tú hacías unos hoyos, empezaba a salir hacia arriba. Y si de repente se te ocurría llamar a un petrolero, te decía que era oro negro. Literalmente, las mayores reservas de petróleo de Estados Unidos se encontraban debajo de los territorios que les habían asignado a estos indios, que habían creído, estos norteamericanos, que eran terrenos basura. Y de la noche a la mañana se empezaron a dar cuenta que había petróleo abajo. Y las leyes que habían hecho habían literalmente bloqueado la venta de estos territorios a cualquier persona que no fuera de esa raza. Y entonces parte la historia de este libro. Claro, porque ¿qué ocurre ahí? La gente de estos territorios, para finalmente poder extraer el petróleo, ellos no tenían la tecnología, no tenían los recursos, entonces lo que hacían era que decían, ok, señor petrolero, yo le voy a arrendar un derecho a extraer el petróleo. Yo soy el dueño del territorio, usted me tiene que pagar porque soy el dueño del territorio, pero usted lo va a extraer. Y con las ganancias de su extracción, usted me paga, no se preocupe. Y literalmente tenían una población muy chiquitita de personas que literalmente se volvieron los más ricos del planeta. Cada uno de ellos, en términos actuales, este libro obviamente está en dólares antiguos, está hace 200 años, pero yo puse como en internet como, ¿ya cuánto vale cada una persona? Y estas personas en promedio valían desde $500,000 a $1,000,000 en patrimonio hacia arriba. Es decir, sí, si tú encontrabas a cualquiera de ellos, eran millonarios. Y era muy divertido porque era el único lugar del mundo donde tenías a personas indígenas o originarias americanas que tenían de choferes a hombres blancos europeos. Sí. Gente atendiéndolos en sus casas, hombres blancos europeos. Era literalmente al revés de todo el resto del mundo donde los europeos estaban como esclavizando a los africanos. Bueno, este era el único lugar del mundo donde la cuestión era totalmente inversa. Sí, era tanto así que todos los como periódicos, los diarios del periodo, estaban fascinados, está lleno como de paparazzi, como el estilo de vida que tenían estas personas, que eran increíblemente ricas. O sea, anecdóticamente se compraban automóviles como el Ford T de la época, y si se les pinchaba una rueda, en vez de arreglar la rueda, se compraban uno nuevo. Ese nivel de riqueza. Ese nivel de riqueza. Que si no fuera por los eventos que vienen después, sería como una historia de esas como ironías de la... como del colonialismo y el abuso. Sí, como mira lo que pasa cuando tú quieres ser más inteligente, te sale el tiro por la culata. Solo que seguíamos en la época del colonialismo, seguíamos en la época del abuso, así que eso se viene después a toda esta pobre gente. Yo diría, Pedro, que a mí este tema me recuerda como, o extraigo de esta parte de la historia una lección distinta. Yo creo que en la vida muchas veces ocurre hasta el día de hoy que existen políticas que se implementan con una cierta finalidad y terminan teniendo consecuencias inesperadas. Por ejemplo, actualmente se ha hablado mucho de que en China se implementó la ley del hijo único. Y la ley del hijo único consistía en que literalmente las parejas podían tener máximo un hijo. Y si tenían más, recibían multa y toda una serie de sanciones. Pero eso llevó, como consecuencia inesperada, a que el envejecimiento de la población en China generara un problema como de literalmente quién va a pagar estas pensiones. Sí. Y segundo, que también es terrible, que se impulsó tanto el aborto que los padres, que seguían siendo muy machistas, empezaron a abortar más mujeres que hombres. Y se generó un desbalance entre hombres y mujeres poblacionalmente. Claro, porque también para los años en los que estaba ocurriendo esto, China se estaba industrializando, por lo tanto mucha de la población, la mayoría de la población estaba en el campo, entonces también era un tema de que, oye, yo quiero tener un hijo porque va a trabajar en el campo conmigo. Sí. No quiero tener una hija que se va a casar y se va a ir a otra parte. O cuando, por ejemplo, a principios del siglo pasado en Estados Unidos hubo la ley seca y se prohibió el tomar el alcohol en general, y como consecuencia inesperada de todo esto surgió la mafia. Exacto. Porque, ¿qué ocurre? La gente resulta que quería seguir tomando porque creo que, si mal no recuerdo, fue un tema donde
la gente que aprobó la ley pensaba que se refería como a los licores fuertes, y después resultó que también afectaba a la cerveza. Entonces toda la mafia que se arma es a través del tráfico de cerveza. Sí, literalmente Al Capone, el famoso mafioso de las películas, surgió porque hicieron una ley que lo creó. Sí. Entonces, también como que uno se lleva a reflexionar como en nuestro país, en Chile, en Latinoamérica, hay leyes que tú creas pensando en una cosa y que terminan traduciéndose en otros efectos totalmente inesperados. Sí. El clásico ejemplo también de el efecto de potenciación de las drogas se le acusa mucho de ser una consecuencia de la ilegalidad de muchas de estas drogas. Porque necesitas que, oye, si vas a estar traficando y metiendo a un país de forma ilegal cualquier droga, necesitas que por gramo le puedas sacar la mayor cantidad de dinero. Y eso significa que tiene que ser lo más potente posible, cosa que puedas vender el miligramo incluso. No. Entonces tenemos consecuencias inesperadas a políticas que a veces se hacen con las mejores intenciones, pero creo que subestimamos lo caótico que puede ser el mundo. O sea, al final del día como que lo que hay que pensar porque no es que haya que decir que no se pueden hacer leyes porque nunca puedes adivinar las consecuencias inesperadas. No, eso también es ridículo. No, sí, lo que se tiene que hacer es siempre pensar en la consecuencia de segundo orden o segundo grado. De hecho, si ustedes quieren, pueden visitar un episodio de este mismo podcast donde hablamos de la famosa falacia de la ventana rota, que consiste en que en el libro de Henry Hazlitt, ¿no? Sí. Sí, en el de Economía en una lección. En Economía en una lección, vayan al link, lo vamos a dejar acá abajo, hablan de la falacia de la ventana rota, que consiste en lo siguiente. Pregunta para ustedes, para la audiencia. Si yo tomo una pelota de béisbol, por ejemplo, y se la tiro un vidrio y lo quiebro, y el dueño de la tienda que le rompí el vidrio tiene que ir a comprar un nuevo vidrio para reemplazarlo, ¿generé un negocio para el vidriero? ¿Para la persona que vende los vidrios? La respuesta natural es sí. Efectivamente se logró la creación de una venta de un vidrio. Pero la pregunta es, ¿eso es bueno? ¿Para la economía? ¿Es bueno para la economía? Lograste una venta. ¿Qué no estamos viendo? Y la falacia de la ventana rota es, ojo, está bien, le generaste un negocio a la persona que te vende ventanas. Pero ¿qué hubiera hecho el dueño de la tienda si no hubiera tenido que gastar el dinero en ese vidrio? Parece que destruir cosas no necesariamente crea nuevos negocios. Y esa es la famosa falacia de la ventana rota. Sí. Ahora, un segundo gran tópico de este libro es la historia de por qué o cómo los empezaron a asesinar a la tribu de los Osage, o Osage, no sé cómo se dice. Sí. Osage. Sí, y este libro entra en mucho detalle y como tú decías, este autor escribe como thrillers. Y bueno, por esa misma razón Scorsese adaptó este libro a una película, porque es realmente una historia como, por decirlo, de mafia, que realmente se armaba alrededor de estas personas. No estoy diciendo que los indios sean mafiosos, sino que se había una mafia alrededor de, ok, ¿qué hacemos con estas personas que tienen todo el dinero porque yo quiero su dinero? Y de hecho se centra en la historia de William Hale. William Hale, para que ustedes sepan, en estos años, era como ¿cómo decirlo? Era como el asesino en serie, pero que estaba escondido detrás. Era el titirero. Era el Al Capone. El Al Capone. Era el Al Capone. Era finalmente la persona que estaba detrás de todo esto, pero ante los ojos del público era un dueño de tierra con vacas. Sí. Como contarles un poco la historia. Imagínense nuevamente el mismo contexto. Tienes este territorio lleno de personas aborígenes, originarias del sector, y además europeos o norteamericanos que venían inmigrando buscando el petróleo. Y había una persona que se llama William Hale que se dio cuenta que efectivamente él nunca iba a poder comprar la tierra que tenía petróleo. Pero descubrió que si es que él o algún familiar de él contraía matrimonio con alguna persona, tenía el derecho a administrar el dinero que viniera de la tierra. En otras palabras, no te hacías dueño del pedazo de tierra, pero toda la plata o el dinero que salía del pedazo de tierra lo podías administrar tú.
Entonces, literalmente esta persona dijo, a ver, ¿cómo puedo hacerlo para empezar a, con mis familiares, mis hijos, mis primos, empezar a relacionarme como de matrimonio con estas personas? Y luego, miren qué maquiavélico lo que va a hacer, ¿cómo puedo concentrar la mayor cantidad de riqueza en la señora o esposa de uno de estos mis herederos? Entonces se le ocurrió la siguiente idea, miren, es que esta cuestión es maquiavélica y perversa. No, el tipo realmente era sociópata. Un sociópata total. Dijo, miren, yo voy a hacer que mi hijo se case con una de estas personas. Y lo que voy a empezar a hacer es a sus padres y sus abuelos, voy a empezar a asesinarlos. Pero los voy a asesinar en orden. ¿Qué quiere decir eso? Voy a matar primero a un abuelo, para que la herencia caiga a la madre. Pero la madre, para que reciba la totalidad de la herencia, no tiene que tener hermanos. Por lo tanto, primero tengo que matar a los hermanos. Entonces, primero mato a todos los hermanos de la madre. Luego mato al abuelo y heredé a todo la madre. Después, para que la señora o esposa de mi hijo reciba la totalidad del dinero, tengo que matar a todas las hermanas de la señora de mi hijo. Por lo tanto, empiezo a matar a todos los hermanos al lado y luego mato a la madre para que caiga la herencia en la señora. Y con eso yo concentro toda la riqueza de la familia, de todas estas personas que eran millonarias, en una persona. Y después, maquiavélico total y absolutamente, espero que tengan un hijo. Y cuando tengan el hijo y sea joven, es decir, muy pequeño, de 1 o 2 años, mato a la madre. ¿Cuál es la gracia? Que la herencia entera cae al niño. Pero como el niño no puede administrarle, no puede hacer nada, el padre administra todo por los próximos 18 o 20 años. Y por lo tanto la riqueza total queda en manos mías durante 20 años. Y literalmente el libro que estamos aquí hablando cuenta cómo esta persona empezó a envenenarlos, dispararles y literalmente, esto yo lo encuentro así, pero ya brutal, le pide a su hijo, literalmente le pide a su hijo que con un mafioso de por ahí pongan dinamita debajo de la casa de la hermana de su señora. En otras palabras, el hijo estaba casado con una persona y mata a la cuñada. Y es tanto el nivel de dinamita que le ponen a la casa que explota la casa completa, no solo la pieza, sino que desaparece la persona. Debe ser la casa, el hijo y el marido queda tan herido que después muere en el hospital. Exacto. Y ahí es donde, de hecho, después, si quieren ver la película, leer el libro, hay algunos errores de cálculo y de hecho no mueren al mismo tiempo y por lo tanto hay una herencia hacia el costado, hay todo un drama ahí. Pero fascinante cómo este asesino serial empieza a pensar cómo voy a ganarle al sistema para poder quedarme con todo el dinero. Claro, porque finalmente esta era una época, piensen que esto es los años 20, donde teníamos, o sea, racismo, teníamos sexismo, teníamos todos los ismos. Todos Entonces, juntos. todos se acumulaban para, en este caso, mirar en menos a estas personas que, si bien en el papel eran millonarias, tampoco se les consideraban ciudadanos estadounidenses, se les miraba en menos. Entonces estaba esto donde, claro, tú eres en el papel dueño de esta plata, pero no eres legalmente apto. Sí. Se te considera como... ¿Cuál es la palabra que se usaba? Incapaz. Se te considera incapaz, por lo tanto, tú no eres capaz de comportarte como un adulto, así que... Vamos a administrar tu dinero por ti. Sí. Igual como a hoy en día Britney Spears, después tú tienes un caso donde la persona que estaba a cargo de administrar esta plata en verdad abusa de la persona. Esto ocurría una y otra vez de forma sistemática, porque estas leyes lo permitían y por eso era que los asesinaban de esta forma tan perversa. Y de hecho, la película tiene los primeros 10 minutos, así que mini spoilers, una escena que yo encontré fascinante donde te muestran cómo están matando a todas estas personas, todavía no te dicen por qué ni nada, pero una de las personas que te muestran cómo la mataron. Y es una mujer de unos 23 años que sale con su guagua de la casa, la pone en el coche, va a partir y le disparan. Tú quedas como... Para los que no son chilenos, guagua o bebé o niño pequeño. Sí, de este porte.
La historia es que tú quedas como, wow, le dispararon. Y te das cuenta que la persona con la pistola sale de la casa. Es el propio marido. Es el marido que le pone la pistola en la mano, pesca la guagua y entra. Y ahí te dice la narración. La señora murió de suicidio. Y tú quedas como, ¿cómo? Que es la otra parte de esta historia de todos estos asesinatos. De ¿cómo era que no se hacía nada? Nadie investigaba. O sea, no solo era una época donde nadie se investigaba. Era gente que nadie quería proteger. Sí. Y también lo que pasa aquí es que hay incentivos detrás. Y también es importante aprender esto. En el mundo de los seguros, de hecho pasaba en esta película. En esta película y en este libro te cuentan un caso de un asesinato donde William Hale había puesto un seguro de vida sobre una de las personas que trabajaba ahí con él. Y obviamente lo mandó a matar, lo asesinó y fue a cobrar el seguro. Y esto, en esa época, aunque todos no lo crean, pasaba mucho. Y las como leyes o legislaciones modernas se han hecho carga a este problema. Y ustedes sabían que hoy en Chile y en el mundo, si ustedes quieren ponerle un seguro de vida a una persona, eso es completamente legítimo. Pero si ese seguro de vida es de una persona que no eres tú mismo, es decir, un tercero, tú necesitas la firma de ese tercero. Porque de lo contrario, lo que yo podría hacer es ponerle un seguro de vida a mi padre, a mi peor enemigo, y poner que el beneficiario de esa póliza soy yo. Entonces, le pongo a mi archienemigo un seguro y lo atropello. Y el beneficiario es tú. Entonces, lo que necesitas ahí necesitas la firma y aceptación de la persona que está siendo asegurada. Sí. Que bueno, hoy en día eso se considera fraude, pero me impresiona también que hayan ocurrido todos estos como asesinatos y como nadie investigaba, pasaban las herencias y nadie se daba cuenta como de, oye, no está bien que si yo mato a Santiago, yo me quede con la herencia por... Suena raro, pero pasaba. Porque nadie estaba investigando y dándose cuenta que estaba ocurriendo este fraude de herencias, por decirlo de alguna forma. Y un poco lo que hay que pensar en el fondo es que muchas veces en el crimen organizado o en los asesinatos en general hay incentivos monetarios detrás. Sí. Hay ajustes de cuentas que se llaman, hay toda una serie de cosas que hacen que sea una buena idea financiera matar a alguien. Por lo tanto, literalmente, una de las cosas que tenemos que hacer como países es preocuparnos de ver si es que hay un asesinato, ¿alguien se beneficia por eso? ¿Hay alguna forma de limitar eso? Sí, porque también ocurre en este tipo de situaciones y cada vez menos, pero sí mucho en esta época, donde cuando había tanto espacio para, como con la ley seca, cuando tú creas estos espacios de ilegalidad, ¿qué ocurre? Oye, Juanito me robó. ¿Qué te robó? Mis drogas. Bueno, no puedo ir a la policía a acusar a Juanito de haberme robado la droga. Entonces, ¿a quién acudo? A nadie. Yo uso mi propia capacidad de violencia para ajustar cuentas. Sí. Y eso alimenta todos estos círculos de violencia, finalmente, donde nadie puede acudir a un sistema organizado de justicia. Y que de hecho ese es el tercer tópico que vamos a tocar hoy día. O sea, ¿por qué el asesinato de indios americanos o aborígenes o ¿cómo es? Pueblos originarios americanos hizo que se creara el FBI o lo que en Chile se llama la Policía de Investigación? Sí. El contexto es el siguiente. Viene el jefe de la tribu. Se empieza a dar cuenta de que nadie quiere investigar literalmente estos asesinatos de sus hijos, de sus primos, de sus conocidos. ¿Y qué hace? Llama y consigue un investigador privado. Y vienen. Y literalmente los investigadores privados la mitad de las veces los estafan. Ya, ok, no podemos hacer nada. Imagínense lo siguiente. Una persona india americana vestida con trajes típicos viaja a caballo, no en tren, a caballo con una delegación y va a hablar con el presidente de Estados Unidos. Consigue una audiencia y le dice: necesito que usted me mande a alguien a investigar los asesinatos de todo mi pueblo. Y el presidente aún así no lo quería hacer. Entonces empieza a ocurrir que había una persona que se llama J. Edgar Hoover, que es el famoso fundador del FBI, que dice: voy a mandar de incógnito a un par de cowboys como investigadores
a ver esto. Y literalmente a propósito de este caso, Hoover dice, necesito encontrar al asesino y hacer súper público esto. Tanto es así que si no lo logran resolver, yo, Hoover, voy a tener un problema reputacional gigante. Entonces manda a estas personas y empiezan a investigar y encuentran efectivamente al asesino. Logran entender cómo es esto y parte la guerra. Y esta guerra es interesantísima, la guerra legal. Porque en la época pasaba algo que hasta el día de hoy ocurre. Quienes tienen recursos pueden pagar abogados. Y quienes pueden pagar buenos abogados pueden literalmente pelearte, aunque sea un asesinato, el procedimiento entero. Entonces parte la guerra y literalmente se empieza a volver mediático. Porque se amenazan a los testigos y empiezan a declarar una cosa y después se echan para atrás. Tremendo. Cuento corto, lo logran y Hoover dice, esto va a ser un caballito de batalla mediático para mí. Y hace literalmente obras de teatro y una especie de podcast, versión años 30. Radioteatro. Radioteatro de este libro que les estamos contando, de cómo encontraron al asesino. Sí. Y literalmente en la película de este libro muestran un pedazo de ese como radioteatro. Que también es importante un poco de contexto acá, en particular de Estados Unidos. Estados Unidos como son estados que están unidos. Antes del FBI no existía esto de que alguien tuviera una jurisdicción a nivel de país. De todos los estados. Claro. Era como, no, pasé de Alabama a Massachusetts. Oye, todos los gallos que maté en Alabama, no es mi problema. No es mi problema. Y entonces con esto se crea que creo que FBI es Federal Bureau of Investigation. ¿Cuál es la traducción de Bureau? Bureau es como... A ver, buscamos la traducción literal. Tin, 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 tin. ¿Como tierra? No. No, Bureau. Bureau es como... Bureau. Oficina. Ya. Entonces, la Oficina Federal de Investigación, que tiene jurisdicción a nivel de todo el país y por lo tanto podía investigar estas cosas. Y es ridículo, uno no lo piensa, pero esto también, para que ustedes sepan, el año pasado hubo varios casos, por ejemplo el caso de WeWork, entre otras empresas gigantescas, de quiebras. Es decir, la empresa ya no era válida y todos sus acreedores iban a comprar. Y ustedes a cobrar sus deudas. Y ustedes sabían que en los años donde está ocurriendo esto en este libro, los años 1900, en Estados Unidos no había una ley de quiebras de todos los estados. Por lo tanto, lo que hacían los empresarios, o malintencionados, es que iban, hacían una empresa, se endeudaban y se cambiaban al estado de al lado. Y quebraba la empresa, pero como era el estado de al lado, no podían hacer nada. Entonces, literalmente se iban escapando, estafando gente de un estado en otro. Y es algo muy parecido a lo que pasa acá. Como Hoover se da cuenta, oye, tenemos un problema. No hay un ente estatal que vaya a todos los lugares y sea capaz de juzgarte por tu crimen. Sí. Y que pueda realizar la investigación de forma apropiada, seria, porque también lo que pasa acá, oye, nadie quería investigar esto. En esa época nadie quería acusar a una persona blanca de un crimen contra una persona roja, como les decían. Sí. Entonces, de hecho, yo creo que eso es una lección hasta el día de hoy, y tenemos que ser súper cuidadosos. Muchas veces en Latinoamérica y en Chile no existe el sistema de jurados como tienen los norteamericanos, pero muchas veces los jueces, en general, tienen prejuicios contra ciertas personas, sí, ya sea por raza, género, etnia, lo que sea, y los juzgan inadecuadamente. Entonces, una de las cosas que me llevo de esta historia es que tenemos que procurar que las personas que juzgan no estén con prejuicios. sí, es que ahí es donde es importante pensar que todos estos sistemas están compuestos por personas. Ok, hay leyes que facilitan o no ciertos comportamientos, ahí es donde tenemos las consecuencias inesperadas, pero no hay que olvidar que, como dices, los jueces son personas. Es un ser humano que está haciendo un juicio, es un juzgado que está haciendo un juicio, entonces hay que considerar cómo eso afecta el resultado que estamos buscando en este caso, que es la justicia, de que ocurran las cosas justas en una sociedad de forma que no nos estemos matando. Exacto. Y con eso queremos ir cerrando este primer bloque o esta primera parte del podcast porque estamos probando algo nuevo.
Como les contábamos, este es el primer día que hacemos este nuevo espacio donde no vamos a ir revisando de manera cronológica el libro, sino que vamos a seleccionar 2, 3 ideas interesantes, discutirlas y hacer lo que vamos a hacer ahora. Sí, vayan y vean la película si es que quieren saber toda la historia, porque estas son 800 páginas. Es un libro largo. Que nos vamos a recontar. Entonces la pregunta que tenemos es la siguiente. Este libro que está acá en mi mano, ¿amerita irse a la basura? ¿Es un libro tan malo que no deberías leerlo? Es un libro que no es tan malo como tirarlo a la basura, pero no deberíamos seguir perpetuando su lectura y por lo tanto deberíamos reciclarlo. Es un libro intermedio, que no es ni bueno ni malo, tal vez lo podrías regalar a alguien y tal vez podríamos dejarlo escondido en una bodega. Es un libro que amerita ponerlo aquí en tu biblioteca y estar orgulloso cada vez que alguien viene de que lo tengas ahí. ¿O es tan bueno que deberíamos tenerlo en el velador y leerlo todos los días? Yo me voy a ir con la opción de ponerlo en la biblioteca. Creo que es un libro muy entretenido de leer. Antes de darme cuenta que Scorsese hizo la película, yo me imaginaba que la voz del narrador era como de estos detectives de los años 50, que hablan de forma profunda y rápida. Pero después vi que Scorsese, así que cambió mi narrador a Goodfellas. Y es un buen libro, creo que vale la pena leerlo. Hay muchas cosas que uno pueda aprender de cómo se comportan las personas en ciertas situaciones, porque también no lo tocamos, pero la persona del FBI que mandan es un personaje muy interesante, porque es como súper correcto. Entonces son esas personas como que te da gusto ver que existen al lado de estos sociópatas que andan matando gente. ¿A ti qué te pareció? Mira, para mí esto es un libro como del 1 al 5, es decir, desde siendo el 1 muy malo, algo que sea la basura, y un 5, algo que queda en mi velador, también te diría que es un libro que se va a guardar en mi biblioteca para mostrárselo a la gente, porque si bien es un libro largo, 800 páginas, y yo diría que la lectura es muy transversal. Si ustedes quieren leerse un libro de llevárselo a la playa, a la montaña, así como de vacaciones, entretenido, sí. Te mantiene ahí, porque se han puesto de moda hoy en día los podcasts y las películas y los videos de YouTube de los crímenes verdaderos o el true crime. Esto es eso. Sí. Esto es literalmente la historia de asesinatos y qué pasó y quién era el malo, quién era el bueno. Y al principio te hacen pensar que es otra persona, después no, etc. Entonces, este libro para mí se va a la biblioteca. Del 1 al 5 le pondría un 4. Es un buen libro. Pero, ¿por qué no se va a mi velador? Por 2 motivos. Primero, es un libro que yo creo que no vale la pena revisitar tan seguidamente. Lo puedes leer una vez cada un par de años. Y lo segundo es que es muy largo. Sobre 800 páginas es de difícil digestión. Sí. ¿Qué tan largos son los de Harry Potter? Los de Harry Potter, los primeros son 200 y tantas y los últimos son como 700 por ahí. Ya, esto es más largo que varios de Harry Potter. Sí. Sí, pero entra en mucho detalle. Sí. Entra en mucho detalle. Bueno, y también una diferencia interesante que encontré entre esto y la película, que acá parte con los asesinatos. Parte con... en cambio, la película parte mostrándote a los otros personajes. No. Un detalle de estilo que lo encontré interesante. ¿A quién se lo recomiendo? Este libro se lo recomiendo... buena pregunta. Que siento que yo lo puedo recomendar este libro como se recomienda una novela. Sí, es una recomendación transversal. Yo te diría que es un libro para cualquier persona que tenga harto tiempo para leer y que esté interesado como en crímenes o algo por el estilo. Pero también si les gusta la historia, porque hay mucha gente que también le encanta como la historia novelada. Sí. Esto es también muy bueno porque de verdad te pone en tu cabeza como esa imagen de cómo vivía esa gente en los años 20 en Estados Unidos. Ya está, de hecho lo dejé marcado. Hay incluso varias fotos de la época. De hecho, eso lo hace muy entretenido porque tiene fotos de los asesinatos, tiene fotos de la casa que se revienta, tiene fotos de los asesinos propiamente tal. Acá está Tom White, el agente del FBI con su gorrito de cowboy. Era un cowboy de verdad. Era un cowboy de verdad. Entonces es muy muy recomendable si les gusta la historia, si les gustan los crímenes.
En general. Así que si les gustó este episodio nuevo, queremos invitarlos a que revisen nuestra página web, elementalpodcast.cl, donde van a poder encontrar los resúmenes, las historias, y si a ustedes les gustó el video, JP Cuadrado Producciones es su gente. También queremos dejar una invitación, ¿no es cierto? Sí, a que nos dejen un emoji. Por el título del libro, creo que... Tienen que dejar una flor y una luna. Sí. Sí, vamos a ser así de literales. Así que si se tomaron el trabajo de escucharnos hasta este punto, en cualquier red, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, lo que ustedes quieran, déjennos un emoji. ¿De qué? De una flor y una luna. Y los dejamos muy invitados a ver el siguiente episodio con este nuevo formato. Esperamos que estén muy bien, que hayan disfrutado este capítulo. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena semana. Adiós.